Les saludo muy cordialmente, queridos amigos y hermanos. Es un placer nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero mencionarles que vamos a comenzar a donde dejamos la primera parte de esta serie que se titula Cambiando la verdad por la mentira. Es una serie que va a durar varias sesiones. Les recomiendo que si no vieron la primera sesión, se contacten con nosotros o se pongan también en contacto con YouTube o a través de nuestra aplicación de Zoom TV Secrets Unsealed. Vamos a comenzar entonces con una palabra de oración y luego vamos para el contexto leer Génesis 13, 11 al 13, continuando lo que estudiamos la vez pasada. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad, pero con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que nos bendigas en nuestro estudio. Danos un corazón dócil, un corazón humilde, para escuchar tu voluntad y vivir conforme a ella. Te damos gracias por el privilegio de la oración y te pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar leyendo Génesis 13, 11 al 13, pero antes déjenme darles un poquito de contexto. En nuestro primer tema nos dimos cuenta que hay dos filosofías o dos cosmovisiones compitiendo por la obediencia del ser humano. En primer lugar está la cosmovisión creacionista, que significa creer que Génesis 1 al 3 está describiendo eventos literales y que todas nuestras decisiones deben estar conforme a ese relato que se encuentra en la palabra. La otra cosmovisión es la que ha adoptado mayormente la cultura y es la cosmovisión de la evolución, que dice que la creación no ocurrió como dice Génesis, que sencillamente es un mito o una leyenda, y por lo tanto nada de lo que Dios mandó en el relato de Génesis es confiable, porque si no ocurrió, según dicen ellos, entonces ¿qué base tenemos para seguir el plan que mencionan esos capítulos? Nos dimos cuenta en nuestro primer estudio que Dios es el autor de la vida. Él le dio la vida a Adán y luego Dios de Adán creó a la mujer Eva. Es decir, la vida le pertenece a Dios y el hombre no tiene ningún derecho de quitar lo que Dios le dio al hombre, lo que le pertenece a Dios. Ni en el aborto, ni tampoco matando a otra persona. No tenemos derecho como seres humanos de contrariar el plan de Dios. Dios es el dueño de la vida y debemos respetar la vida. En segundo lugar, nos dimos cuenta que Dios colocó a nuestros primeros padres en un huerto, no en una ciudad. Es decir, el plan de Dios era que el hombre se esparciera por toda la tierra y que viviera en un ambiente campestre a donde pudiera producir su propia comida y a donde pudiera estar en un ambiente tranquilo, sereno, a donde pudiera escuchar la voz de Dios. Pero el hombre ha cambiado en gran medida el plan. Nos dimos cuenta la vez pasada en nuestro estudio que el libro de Génesis menciona las primeras 3 ciudades que fueron construidas por los seres humanos contrario al plan de Dios. En primer lugar, encontramos la ciudad que construyó Caín, el asesino. En segundo lugar, tenemos Babel, la torre de Babel y la ciudad que querían los constructores establecer como un nuevo orden mundial. Globalización se llama hoy. Y en tercer lugar, ahí estábamos cuando terminamos la última vez, tenemos la construcción de Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Y allí es que queremos leer Génesis 13 y el versículo 11 al 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué clase de habitantes había en Sodoma? Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Lamentablemente, Lot estableció su residencia junto con su familia en la ciudad de Sodoma. Fue un error garrafal que cometió allí Lot al establecerse en esta ciudad. Abraham, por el otro lado, fue sabio. Él le ofreció a Lot la opción de establecerse en el campo o de establecerse en la ciudad. Lot escogió la conveniencia de la ciudad. Abraham escogió vivir en un ambiente campestre. ¿Y cuál fue el resultado de la elección de Lot? Bueno, vamos a examinar cuáles fueron los resultados. En primer lugar, Lot perdió a todas sus hijas mayores que estaban casadas y perdió los yernos. Las únicas que se salvaron fueron las dos hijas que eran solteras y vivían en la casa con Lot. En Génesis 19, 12 al 15, dice que Lot tenía otras hijas con sus familias, pero solo las dos solteras que vivían en la casa de Lot se salvaron cuando las ciudades fueron destruidas. La historia demuestra, como veremos en unos momentos, que aún ellas fueron afectadas por la inmoralidad de las ciudades de la llanura. No solo perdió Lot a sus hijas y sus yernos y sus familias, sino que también Lot perdió a su esposa. Vamos a leer Génesis 19 y el versículo 26, a donde habla de lo que pasó con la mujer de Lot. Dios se había dicho, no miren hacia atrás, salgan de la ciudad mirando hacia adelante. Pero nos dice aquí en Génesis 19, 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. La muerte de la esposa de Lot nos enseña grandes lecciones en cuanto al tiempo del fin, créanlo o no. Ella miró hacia atrás porque su corazón todavía estaba en Sodoma. Salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. ¿Podría ser esto una realidad también con la generación final que va a sufrir en la última gran tribulación? El Señor Jesucristo dijo que sí, refiriéndose tal vez a este pasaje que leímos del libro de Génesis. Vamos a leer Lucas 17 y los versículos 28 al 32, a donde Jesús hace la aplicación final de lo que pasó allí con la mujer de Lot. Dice así: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora fíjense la aplicación de Jesús. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué es que la tomó Dios o la tornó Dios en una columna de sal? Es un castigo un tanto extraño. Es la única vez en la Biblia en que alguien haya sido convertido en una columna de sal. ¿Por qué en una columna de sal? Tenemos que entender la naturaleza de la sal. La sal da sabor a la comida, pero al mismo tiempo la sal conserva su sabor. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve ya para nada, porque no transforma el sabor de la comida. Si los cristianos pierden su sabor, si pierden su cosmovisión bíblica, ¿cómo van a transformar la sociedad? En otras palabras. Vamos a leer Mateo el capítulo 5 y el versículo 13, a donde encontramos al Señor Jesucristo hablando de la sal, y vamos a entender un poquito mejor por qué la mujer de Lot fue convertida en una columna de sal. El versículo nos dice lo siguiente, hablando a Jesús a sus seguidores: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si pierde su sabor, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, la sal tiene su sabor y la comida tiene su sabor. Cuando la sal, que tiene su sabor, se coloca en la comida que tiene sabor, la comida toma el sabor de la sal. Pero si la sal no cumple su propósito, entonces no sirve para nada. De la misma manera, el cristiano debe conservar su sabor, su cosmovisión bíblica, porque si no la conserva, ¿cómo le va a dar sabor al mundo? No sirve tampoco el testimonio del cristiano. Ahora, Lot no solamente perdió a sus hijos, a sus hijas, a sus yernos y a sus nietos, porque ellos tenían familias, sino que Lot también perdió a su esposa. Ahora, ¿qué más perdió Lot? La historia nos dice que perdió su casa y todas sus posesiones. En otras palabras, quedó en la calle, sin dónde recostarse, y le tocó alojarse en una cueva, según dice el relato de Génesis. ¿Qué más perdió Lot? Pues aún Lot estuvo en peligro. Fue un tizón salvado del fuego. Lot vivía personalmente una vida justa, es decir, él personalmente conservó su sabor y deploraba la maldad de Sodoma, pero su error de colocarse en un ambiente a donde su esposa y sus hijas se contaminaron con el estilo de vida de Sodoma causó la ruina de ellos y una amargura para Lot. En 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 7 al 9, encontramos que Lot era un hombre piadoso, era un hombre justo, pero su decisión llevó a la calamidad. Dice allí en 2 de Pedro 2, 7 al 9, y libró al justo Lot. Fíjense qué conducta, abrumado por la nefanda significa sucia, por la nefanda conducta de los malvados. Fíjense la cantidad de veces que dice justo, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Elena White también nos da una descripción de lo que sucedió con Lot como resultado de su elección de vivir en la ciudad y no conservar una vivienda en el campo. Quiero ahora leer del libro Patriarcas y Profetas, página 164. Noten todas las pérdidas que tuvo Lot por tomar una decisión errada. Dice así: Lot había elegido a Sodoma en busca de placer y beneficios, abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente. Había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatras. Sin embargo, había conservado en su corazón el temor de Dios, pues las Escrituras lo llaman justo. Acabamos de leerlo. Su alma justa se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Ahora, ¿cómo fue salvo? Fue salvado por fin como un tizón arrebatado del incendio, pero fue privado, noten los resultados, fue privado de sus posesiones, perdió a su esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras, en su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino 2 naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo. Hasta que, cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso, imprudente de Lot. Ahora, el 55% de la población mundial presentemente vive en las ciudades. Se calcula que el porcentaje va a aumentar
a 68% para el año 2050. Es decir, 2/3 de la humanidad para el año 2050 vivirá en ciudades. He pasado mucho tiempo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. En cierta ocasión, crucé la isla de Manhattan desde el puente Jorge Washington al extremo norte hasta Battery Park en el sur. Me di cuenta que todo lo que hay en la ciudad es artificial y exalta la grandeza del hombre. Al observar los rostros de los transeúntes, uno se da cuenta que sus vidas están llenas de estrés y de ansiedad. La selva de concreto, el tráfico, el aire contaminado, los olores asquerosos, las ratas en el metro, los rascacielos imponientes, los pasatiempos artificiales como la televisión, los deportes, los espectáculos, las películas, el ajetreo y el bullicio, el comercio, la tecnología, el ruido de los buses, autos, trenes y aviones, los restaurantes de comidas dañinas para la salud, la inmoralidad, los ríos sucios, los currículos humanistas en las universidades exaltan tan solo la grandeza del hombre y ocultan la gloria de Dios. Ni siquiera se pueden ver las estrellas en la ciudad de Nueva York y otras grandes ciudades porque la luz artificial del hombre opaca los cielos. Rodeados de la grandeza del hombre, los seres humanos se olvidan de Dios. Esta es la razón por la cual los lugares más seculares del mundo y de los Estados Unidos en particular se encuentran en las grandes ciudades. La vida en el campo es completamente diferente. Es natural, no artificial. En vez de la selva de concreto, hay tierra fértil con pasto verde, árboles y jardines. En vez del aire contaminado, hay aire limpio y fresco. En vez de ríos sucios y el aire contaminado y acueductos, ríos. En el campo hay ríos limpios y manantiales cristalinos. En vez del bullicio y el ajetreo de la ciudad constante, hay tranquilidad y paz. En vez del ruido de carros, buses, aviones y trenes, se oyen los trinos de los pájaros y el susurro del viento. En vez de carnes y alimentos procesados, uno tiene en el campo los frutos naturales de los árboles frutales y la huerta. En vez de la televisión, los deportes y los espectáculos, por ejemplo, de Broadway, la contemplación del gran Dios de la naturaleza. En vez de los olores putrefactos del gimnasio, caminatas en medio de la naturaleza. En vez de filosofías humanas, el aprendizaje de los dos libros de Dios, la Biblia y la naturaleza. Quiero leerles algunas citas ahora del Espíritu de Profecía sobre el beneficio de vivir en el campo. La primera cita está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 407. El Señor nos ha amonestado y aconsejado a salir de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparando a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? Es una cita poderosa, esta cita del Espíritu Profecía, a donde ella nos amonesta a no compartir del ocio, la comodidad y la conveniencia de las ciudades en comparación con el valor de las almas de nuestros hijos. Quiero leer otra cita del Espíritu Profecía. Esta se encuentra en el manuscrito 76
del año 1905. Dice categóricamente lo siguiente: ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros. Y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios halle morada en sus corazones. Qué poderosa cita esta, consejo inspirado del Espíritu de Profecía. Quiero terminar este punto hablando un poquito sobre Moisés. Moisés, por los primeros 40 años de su vida, vivía en medio de los lujos y la vida artificial en Egipto. Dios vio que no era la mejor influencia en su vida y por lo tanto lo mandó al campo por 40 años a cuidar las ovejas de Jetro para desaprender lo que había aprendido durante esos 40 años en la ciudad. Quiero leerles la cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 254, sobre la experiencia de Moisés. Dice así: Moisés había aprendido muchas cosas que debía desaprender. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura, de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían quitar estas impresiones. Quiero que noten algo muy interesante. 3 cosas al final de esta cita menciona el Espíritu de Profecía que tenían que suceder con Moisés. En primer lugar, había que cambiar el tiempo que iba a pasar y tuvo que pasar ese tiempo en el campo. En segundo lugar, un cambio de ambiente para que pudiera, en tercer lugar, tener comunión con Dios para quitar las impresiones que él había recibido en Egipto. Así que el segundo aspecto del plan original de Dios era la vida en el campo, la vida en un mundo natural, a donde todo nos habla de Dios, no nos habla de la grandeza y de las proezas de los seres humanos. Así que Dios estableció la santidad de la vida y en segundo lugar, Dios estableció como ideal la vida en el campo. Ahora notemos un tercer aspecto del plan original de Dios. Se encuentra en Génesis 2 y el versículo 21 al 24. Dios estableció como su plan original para la felicidad del hombre, para la paz del hombre, el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Esta es la cosmovisión que tenemos en la Biblia. No varios hombres con varias mujeres o hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino el matrimonio entre hombre y mujer. Porque el propósito de Dios era que formaran familias, que procrearan y formaran familias. Vamos a leer Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Dicho sea de paso, tiene el artículo definido en hebreo. Sobre el Adán. Está hablando de Adán como persona, una sola persona. Así que dice, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía,
tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, Ha-Adán, el hombre, está hablando del masculino, hizo una mujer y la trajo al hombre, a Ha-Adán. En otras palabras, a el Adán, podríamos decir. Dijo entonces Adán, Ha-Adán, el hombre, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora noten el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre, Ha-Adán, está hablando de el Adán, de una persona, el hombre, el varón, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo le pregunto, ¿cuál fue el propósito original de Dios? El propósito original de Dios era que se casara un hombre con una mujer. Esa es la cosmovisión que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Yo pregunto, ¿será que Jesús reafirmó ese plan original que encontramos en el libro de Génesis? La respuesta es un contundente sí. Vamos a Mateo 19 y el versículo 4 al 8. Mateo 19, 4 al 8, donde Jesús, el Creador, reafirmó el plan que tenía Dios en el comienzo, el plan original de Dios. Dice en Mateo 19, 4 al 8, hablando a Jesús, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído, está refiriéndose a Génesis al capítulo 2, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo pregunto, ¿a qué lugar fue Jesús para el ideal? Pues está muy claro. Jesús dijo, sí, Dios permitió que el hombre se separara de su mujer por cualquier causa, porque ustedes tenían un corazón duro. Pero ese no es el plan de Dios para la felicidad. Nos dice el texto que Jesús declaró, al principio no fue así. Así que en los días de Jesús, el plan de Dios era el mismo plan que existía al principio. La dureza del corazón no justifica cambiar el plan de Dios. Dios lo permite, pero no significa que Dios lo aprueba. El plan original de Dios para el matrimonio tenía varios elementos claves que hoy se están violando impunemente. En primer lugar, como hemos visto, el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. El matrimonio debía ser heterosexual. En segundo lugar, el matrimonio era normativo para todas las épocas. Es decir, el plan de Dios no era que un hombre se juntara con una mujer sin casarse. El plan de Dios era contraer un matrimonio y era normativo para siempre. Y ustedes dicen, ¿cómo saben que era normativo para siempre? Porque Dios le dijo a Adán que tenía que dejar padre y madre, pero Adán no tenía ni padre ni madre. Es decir, Dios está diciendo, Adán, desde este punto en adelante, el hombre va a dejar padre y madre, se va a unir a su mujer. Es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer era normativo para todos los tiempos. En tercer lugar, el matrimonio debía ser monógamo entre un hombre y una mujer. El plan original de Dios no aprueba la poligamia, no aprueba el matrimonio múltiple con muchas esposas o con muchos esposos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque el Señor Jesucristo dijo
El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres, sino se unirá a su mujer. Y finalmente el matrimonio es indisoluble. Es decir, no lo puede disolver el hombre, sino, Jesús más adelante dijo, si se rompe el pacto matrimonial, pero no por cualquier causa. El matrimonio es indisoluble según el plan original de Dios. Y ustedes podrán preguntarse, ¿cómo sabemos que es indisoluble? Sencillamente porque el Señor Jesucristo dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio, la fornicación, la pornografía, la poligamia, el adulterio y el matrimonio homosexual han destruido el matrimonio como lo estableció Dios al principio. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Felicidad? ¿Alegría? ¿Paz? No. El resultado ha sido pobreza, hogares desbaratados, hijos sin padres y profundos problemas psicológicos. El plan de Dios era formar hogares con padre y madre. El padre no puede desempeñar la función de la madre, ni la madre puede desempeñar la función del padre. Dios no creó un hogar con dos padres y con dos madres, sino un padre y una madre. Esa es parte del plan original de Dios. Otro punto clave en el plan original de Dios era la distinción de géneros. El relato de Génesis nos dice que Dios creó solo dos géneros, varón y hembra. No hay ni un solo ejemplo, escuchen bien, ni un solo ejemplo en la Biblia de una persona que haya cambiado su género. En otras palabras, que haya cambiado su género biológico. Es una imposibilidad. Vamos a leer Génesis 1, 26 y 27, a donde Dios estableció esta parte de su plan original. Dice allí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos este pasaje, y es que la palabra hombre es intercambiable con la palabra Adán, porque la palabra hombre es Adán. Así que notamos aquí que el hombre, según estos versículos, incluye varón y hembra. En el versículo 26 es el único lugar en Génesis 1 al 3 a donde la palabra hombre no tiene el artículo definido. Siempre que aparece con el artículo definido, se refiere al varón, se refiere a Adán. Pero en todas las otras referencias, fuera de la que dice hagamos al hombre, la palabra hombre lleva el artículo definido. Así que en el versículo 26 la palabra hombre incluye varón y hembra, porque dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen. Fíjense, señoreen es lo que se refiere a la palabra hombre. Y luego entonces en el versículo 27 dice varón y hembra los creó. Al decir que el relato de la creación es simbólico, muchos cristianos justifican la idea de que hay más géneros que dos. Por ejemplo, encontré en Google 64 diferentes géneros que supuestamente existen hoy. Y en otro lugar en Google descubrí un lugar donde dice que hay por lo menos 100 géneros. Ninguna de estas listas son el resultado de un estudio científico que determina, sin lugar a dudas, que hay 100 géneros. Sencillamente son inventos humanos
para justificar la conducta que la gente quiere justificar. Dios lo simplificó todo en el libro de Génesis, y es que solo hay dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra. Tristemente, algunos jóvenes hoy en día se mutilan el cuerpo, creyendo que están cambiando de género, y luego algunos, con el paso del tiempo, se arrepienten de haberlo hecho. Tristemente, sin embargo, el daño es irreparable e irreversible. Ahora, quiero que notemos que la palabra hombre incluye en realidad los dos géneros. Y lo que quiero ahora compartir con ustedes es que la palabra hombre se refiere a varón y hembra juntos y se refiere también al varón solo. Es decir, tiene un significado restringido o limitado y un significado más amplio. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en el mundo, en nombre de la equidad, se ha procurado borrar la distinción entre hombres y mujeres. Estos días, muchos en el mundo desdeñan la palabra hombre. Lo consideran una palabra que exalta al varón por sobre la mujer. Por lo tanto, recomiendan que uno no diga hombre cuando se refiere a las personas, sino que diga gente o personas o seres humanos. En Génesis, la palabra hombre se usa, como mencioné antes, en un sentido restringido o limitado y un sentido más amplio para referirse a toda la humanidad. Vamos a notar en primer lugar el uso que se hace, que es limitado, que se aplica solo al varón. Génesis 2:7 es un ejemplo. Dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre. En realidad la palabra hombre tiene el artículo definido. Hagamos al hombre, se refiere a Adán, el varón, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, nuevamente género masculino, un ser viviente. Es decir, aquí la palabra hombre se aplica a una persona, el varón, el personaje que conocemos como Adán. Pero la palabra hombre también tiene un sentido más amplio, que incluye tanto el hombre como la mujer, en sentido genérico. Vamos a notar un ejemplo de eso en Génesis 5 y los versículos 1 y 2. Génesis 5 y el versículo 1 y 2. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Recuerden que la palabra Adán es la misma que se traduce hombre en Génesis. Así que dice, y los bendijo y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán, o la palabra hombre, el día en que fueron creados. Es decir, la palabra hombre puede referirse solo al varón o puede referirse en sentido genérico al varón y la mujer juntos. Ambos son hombre, en otras palabras, en sentido genérico. Ahora, no debe sorprendernos este uso limitado y este uso más amplio, porque Génesis, el capítulo 1, hace esto varias veces. Notemos, por ejemplo, la palabra día. En Génesis, el capítulo 1, la palabra día tiene un significado limitado y tiene un significado que es más amplio. Notemos en primer lugar el sentido limitado y el sentido amplio de la palabra día. Vamos a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 5. Génesis 1:5. Ahí en ese versículo se usa
en sentido limitado y en sentido más amplio la palabra día. Dice, y llamó Dios a la luz día. Es decir, la parte iluminada es el día. Pero luego sigue diciendo, a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Noten que aquí la palabra día se refiere a la tarde y la mañana, la parte clara y la parte oscura. Es decir, mis queridos amigos, que en este versículo la palabra día se usa en un sentido limitado para referirse a la porción del día que tiene luz y se usa en un sentido más amplio para referirse a todo el día de 24 horas. Encontramos otro ejemplo con el uso de la palabra cielos en el libro de Génesis, el capítulo 1. Noten Génesis, el capítulo 1 y el versículo 8. Dice allí, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, vamos a encontrar que la expansión que se menciona aquí es el cielo a donde vuelan los pájaros, es decir, la atmósfera. Notemos aquí claramente en el versículo 20 cómo se usa la palabra cielos para referirse al lugar donde vuelan los pájaros. Dice allí en Génesis 1:20 lo siguiente, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es decir, la palabra cielos se refiere al cielo atmosférico a donde vuelan los pájaros. Pero también la palabra cielos se usa en un sentido más amplio para referirse al lugar donde están el sol, la luna y las estrellas. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí cielos se refiere a todo el cielo. Noten también el versículo 15. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Así que la palabra cielos tiene un sentido más amplio y un sentido más limitado. Así que no debe sorprendernos que la palabra hombre se refiere al varón y también al conjunto de varón y hembra. Otra palabra a donde se usa un sentido limitado y un sentido amplio es la palabra tierra en Génesis el capítulo 1. Noten lo que dice Génesis 1 y el versículo 10. Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Noten que aquí se usa la palabra tierra en un sentido limitado, en la parte seca del planeta. Pero en Génesis 1 y el versículo 1, la palabra tierra se refiere a todo el globo terráqueo. Dice en Génesis 1 y el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la palabra tierra puede referirse al planeta en su totalidad o puede referirse a la parte seca del planeta. Así que no hay ningún problema con usar la palabra hombre. La palabra hombre se refiere sí al varón, pero se refiere también al varón y la hembra en conjunto. De modo que la parte y el entero se describen con la misma palabra, porque la parte pertenece al entero. Asimismo, la palabra hombre se usa para el varón y también para la mujer, porque la mujer es parte del hombre. No hay necesidad de ser políticamente correcto y reemplazar la palabra hombre con otra palabra como persona o individuo. La palabra hombre es perfectamente aceptable. Notemos otro aspecto del plan original de Dios. Al principio, antes del pecado, Dios colocó al varón como cabeza o líder de la mujer. Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos el capítulo 5. Nos parece un tanto extraño al leer la historia de la creación
que Dios tuvo a Adán como el responsable de introducir el pecado en el mundo, cuando Eva fue la que pecó primero. Vamos a leer Romanos el capítulo 5 y el versículo 2, a donde el apóstol Pablo recalca ese punto. Dice allí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, noten que no es por una mujer, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué razón, si Eva pecó primero, Dios tuvo a Adán como responsable del pecado? Vamos a notar la respuesta a esa pregunta tan importante que ha confundido a muchas personas. La respuesta se encuentra en una comparación de Génesis 2, 15 al 17 con Génesis 3 y el versículo 8 al 11. Vamos a leer en primer lugar Génesis 2, 15 al 17. Para este momento, Eva no ha sido creada todavía. Dios le está hablando al varón, le está hablando a Adán. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre, Adán, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, a Adán, al varón, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Note que no dice no comerán, no está hablando a los dos, sino a uno. No comerás, sigue diciendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, no dice comieren, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Noten que no dice morirán. Dios le está hablando al varón. Ahora, notemos lo que ocurrió después del pecado. Dios no le había dado el mandato a la mujer, le dio el mandato al varón de no comer del árbol. Ahora notemos Génesis 3 y el versículo 8 al 11. Génesis 3, versículo 8 al 11. Esto es después del pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ahora están los dos, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre, este es el varón, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, está hablándole solo a Adán, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Noten que Dios le había mandado a Adán que no comiera, no le había mandado a Eva. En estos versículos vemos que Dios le dio el mandato a Adán antes de crear a Eva. En ninguna parte dice en el texto que Dios le dio directamente el mismo mandato a Eva. Adán debía compartir la prohibición con su esposa Eva, y así Adán lo hizo, porque ustedes recuerdan que la mujer citó las palabras de Dios cuando vino allá y se enfrentó con la serpiente. Ahora, ¿por qué entonces tuvo Dios a Adán responsable por la entrada del pecado y no a Eva? La respuesta es que Dios le dio el mandato a Adán y Adán debía, en cambio, impartirle el mandato a Eva. Dicho sea de paso, algo similar sucede en la deidad, en la creación. Cristo ejecutó la voluntad del Padre en la creación, porque el Padre era la cabeza de Cristo. Cristo, como cabeza de Adán, le transmitió entonces el mensaje a Adán de no comer del árbol, y Adán luego le transmitió o debía transmitirle ese mensaje a Eva. Y entonces la mujer debía obedecer el mandato que Dios le dio a través de Adán a Eva. Sin embargo,
en vez de Adán obedecer la palabra de Cristo, quien era su cabeza, le cedió su posición como cabeza a Eva, obedeciendo a la voz de ella. Es decir, Eva usurpó la posición de Adán como cabeza. Leamos Génesis 3 y el versículo 17. Y al hombre dijo, ahora está hablando Adán después del pecado, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por ende Dios está diciendo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no la mía. Así que nuevamente dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer en vez de la mía, y comiste, no dice comieron, comiste, está hablando Adán, del árbol que te mandé a ti, Adán, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La maldición viene a través de Adán, en otras palabras. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios le mandó a Adán y Adán debía compartir la información con Eva y asegurarse que ella obedeciera la voz de Dios a través de él. Elena White afirmó que al comienzo Dios colocó a Adán para gobernar sobre la tierra. Él era el rey. No dice que eran ambos reyes. Algunos dicen, bueno, tal vez Eva era la reina, y no discuto con eso. Pero el gobernante en la tierra que Dios colocó fue Adán. Quiero leerles una cita que encontramos en la matutina, La maravillosa gracia de Dios, página 40. La matutina fue preparada por un editor, pero esta cita viene del espíritu de profecía. Dice así, Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán, escuchen bien, hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Básicamente Dios recriminó a Adán de la siguiente manera. Yo te mandé a ti, Adán, que no comieras del árbol, y como cabeza de tu mujer era tu responsabilidad velar para que ella obedeciera ese mandato. Pero tú me desechaste a mí como cabeza y no me obedeciste a mí, sino que obedeciste la voz de tu mujer, haciendo de ella tu cabeza. Es decir, Dios estableció un sistema de liderazgo entre el hombre y la mujer en el principio. Dios colocó al hombre como líder, colocó al hombre como cabeza de la mujer, y yo sé que hoy en día no es políticamente correcto decir eso, pero estamos estudiando es la cosmovisión bíblica, no lo que dicta la cultura, no lo que dicta hoy en día la sociedad. Así que claramente Dios hizo al hombre el líder o la cabeza de la mujer desde el comienzo, aún antes de surgir el pecado. El apóstol Pablo se refirió a este asunto en 1 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 12 al 14. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Luego da dos razones. Porque Adán fue formado primero, por lo tanto es mayor y tiene más autoridad, después que Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Pablo da una razón antes del pecado y una razón después del pecado. Dice, Adán fue formado primero y luego la mujer. Eso es antes del pecado. Por eso es que Adán debe ser la cabeza y Adán no fue engañado, sino Eva. Continuaremos esto en nuestro próximo tema.